Aquella tarde del 11 de agosto de 1676, el silencio del convento de Palma di Montechiaro se rompió por los cantos religiosos que resonaban en el coro. Un grupo de monjas entonaba alabanzas a Dios con devoción, pero una de ellas notó que faltaba una voz. Era la de Sor María, la más joven y hermosa de todas. ¿Dónde estaría?, se preguntó con inquietud. Sin perder tiempo, salió del coro y avisó a las demás, que interrumpieron su ensayo y se dispersaron por el monasterio en busca de la desaparecida. Recorrieron cada rincón, cada sala, cada celda, pero no hallaron ni rastro de Sor María. Decidieron entonces registrar sus aposentos. Al llegar a la puerta, se detuvieron en seco al oír unos sonidos escalofriantes que provenían del interior. Las monjas se miraron entre sí con horror y abrieron la puerta de un empujón. Lo que vieron allí dentro las dejó petrificadas y marcó el inicio de un misterio horripilante y extraño que duraría más de 3 siglos. La posesión demoníaca era uno de los mayores temores de muchos en los siglos pasados, una amenaza latente que podía caer sobre cualquiera sin previo aviso. Aunque hoy en día se considera un mito o una superstición, hubo una época en que se creía firmemente en la existencia de los demonios y su poder para poseer a los humanos. Los libros, las películas y los programas de televisión solo reflejan el interés que despierta este tema en la cultura popular, pero no muestran la verdadera naturaleza de este fenómeno tan oscuro y perturbador. Los casos reales de posesión demoníaca han sido escasos y aislados a lo largo de la historia, y muchos de ellos se han explicado por causas naturales o psicológicas. Sin embargo, antes de que la ciencia médica avanzara lo suficiente para comprender el comportamiento humano y otros fenómenos, la gente solía recurrir a su fe y a sus líderes religiosos para enfrentarse a lo que no podían entender. A pesar de que la revolución científica estaba en marcha al final del Renacimiento y la Reforma, Europa seguía siendo un mundo dominado por la creencia en ángeles y demonios a finales del siglo XVII. La fe lo impregnaba todo en la vida cotidiana y los líderes eclesiásticos eran reverenciados por su devoción inquebrantable. Las monjas de Palma di Montechiaro no se quedaban atrás. Su existencia entera se consagraba al servicio de Dios, con una piedad que superaba la de los miembros promedios de la sociedad. Estando tan cerca de Dios, parecían inmunes a cualquier tentación o duda. Por eso, resultó especialmente trágico cuando una de ellas empezó a tambalearse en su fe, mostrando un comportamiento errático y finalmente sucumbiendo a unas posibles fuerzas demoníacas que se apoderaron de su cuerpo para dejar un mensaje cifrado y enigmático. Esta es la historia de la carta que el diablo escribió a través de Sor María Crocifissa della Concezione. Sor María ingresó al convento de Palma di Montechiaro cuando tenía 15 años, iniciando así su camino espiritual de consagración a Dios desde su adolescencia. El convento era de la orden benedictina, fundada por San Benito en el siglo VI, la más antigua de la Iglesia occidental. La vida monástica exigía a las monjas votos de pobreza, castidad y obediencia, además de muchas horas de oración y vigilia en un monasterio apartado del mundo. Nadie podía cuestionar la rigurosidad de las enseñanzas benedictinas del siglo XVII, que exigían a las monjas de Palma di Montechiaro renunciar a todo lo mundano y entregarse por completo a la obra de Dios. Sor María parecía una novicia ejemplar, que se adaptó sin problemas a su nueva vida en el convento, compartiendo con sus hermanas los estudios, las costumbres y las tradiciones. Destacó en el coro y demostró una gran habilidad para los idiomas, aprendiendo latín, griego y árabe, entre otros. Pero algo oscuro se gestaba en su interior, algo que nadie supo detectar a tiempo. ¿Cuándo empezó a cambiar su comportamiento? ¿Qué la llevó a sufrir aquellos terribles desmayos durante la oración en el altar? ¿Qué voces escuchaba que la hacían gritar con horror y desesperación? ¿Qué sombras veía que la acechaban desde las paredes? Su conducta se volvió cada vez más errática y paranoica.
y confesó a las otras monjas que el diablo la tentaba con sus engaños, que quería arrastrarla al mal y alejarla de Dios. Fue una tarde sombría cuando Sor María se dirigió al confesionario, dispuesta a revelar sus pecados a un sacerdote y obtener el perdón divino. La confesión era un ritual sagrado que fortalecía su fe y le daba paz interior. Pero esa vez, algo salió terriblemente mal. Apenas se sentó detrás del divisorio, una voz insinuante y seductora salió de sus labios, dirigiéndose al sacerdote con palabras obscenas y sugerencias indecentes. Con gestos impúdicos, le mostró partes de su cuerpo que debían permanecer ocultas bajo el hábito. No era ella quien hablaba ni actuaba, era como si una fuerza maligna se hubiera apoderado de su voluntad. Solo recobró la conciencia cuando el sacerdote, horrorizado, salió corriendo del confesionario. Entonces sintió un profundo remordimiento y una inmensa vergüenza por lo que había hecho. ¿Qué le estaba pasando? ¿Acaso el demonio la había poseído? La noche que cambió todo para María fue la víspera de su actuación con el coro. Estaba sola en su celda, rezando antes de dormir, cuando sintió un mareo que la hizo caer al suelo. Perdió la noción del tiempo y del espacio, y solo escuchaba una voz susurrante en su oído que le ordenaba escribir. Sin poder resistirse, tomó una pluma y un pergamino que había sobre la mesa y empezó a trazar símbolos extraños e incomprensibles, como si fueran dictados por el mismísimo diablo. No era consciente de lo que hacía, pero su mano se movía con una velocidad sobrenatural, llenando el papel de signos oscuros y siniestros. Así pasó toda la noche, en un trance profundo, sin que nadie se percatara de su estado. Al día siguiente, no se presentó a cantar con el coro, y nadie supo qué había sido de ella hasta que la encontraron en su celda, rodeada de pergaminos cubiertos de escritura demoníaca. Ella se encontraba en un estado tan aterrador que era casi irreconocible. Sentada en el suelo, sin aliento y agotada, tenía la mitad izquierda de la cara cubierta de una sustancia negra y viscosa. Era tinta, pero le daba un aspecto tenebroso a su rostro lunático. Además de la conmoción por su apariencia desaliñada, a su alrededor, decenas de hojas de papel se esparcían como un manto macabro. En ellas se podían ver trazos oscuros y retorcidos que no formaban ninguna palabra ni ningún idioma conocido. Eran signos de origen maligno, tal vez del idioma que hablan los demonios en el infierno. Las monjas que la encontraron no podían creer lo que veían. Con cuidado, la levantaron del suelo y la llevaron a una cama. Le preguntaron qué le había ocurrido, pero lo que les respondió fue tan escalofriante que una de ellas, la madre Sor Jacinta Seráfica, sintió la necesidad de escribir un informe sobre su historia y el perturbador suceso. Al confesar sus pecados días atrás, había desatado la ira de los demonios que la atormentaban. Le exigieron que blasfemara contra su confesor, rodeándola de una horda de espíritus malignos enviados por el infernal Lucifer. Uno de ellos, el más terrible, le agarró la mano que sostenía la pluma y la forzó a escribir lo que él le dictaba. Eran palabras sacrílegas, llenas de odio y rencor contra Dios, que solo ella podía oír. Nadie más sabía lo que decía la carta, solo que estaba escrita con una letra torcida y temblorosa. Al final, solo se distinguía un «ay», como si fuera la firma de Sor María. Las otras monjas, testigos de su transformación y de los extraños sucesos que la rodeaban, temieron que fuera una trampa de Lucifer para apartarla de la gracia divina. Entre las blasfemias proferidas contra Dios se ocultaban palabras y frases secretas en los símbolos demoníacos de las letras, que permanecieron indescifrables durante más de 3 siglos. No fue hasta el año 2017 que un equipo de investigadores del Centro de Ciencias Ludum en Sicilia consiguió descifrar la mayor parte de las páginas. Para su sorpresa, hallaron un algoritmo en la web oscura que les sirvió de ayuda, junto con un software de descifrado de nivel militar. Los símbolos resultaron ser una mezcla codificada de árabe, griego, alfabeto rúnico y latín, todos los idiomas que Sor María había aprendido en sus estudios. Aunque el 30% de la carta seguía siendo un enigma,
las frases que lograron traducir eran verdaderamente diabólicas. Las frases tenían un tono irreverente y desafiante a lo largo de todo el texto. Algunos de los mensajes descifrados decía cosas como: Dios cree que puede liberar a los mortales, pero son míos. En ella, desafiaba a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, a los que consideraba lastres inventados por el hombre. Dios no existe, la Trinidad es falsa, solo estoy yo. La carta revelaba una mente perturbada y obsesionada con el poder y la muerte. Entre sus líneas se escondía una referencia enigmática a algo ajeno al cristianismo. Se refería al río que separaba a los vivos del inframundo en la mitología griega antigua. Tal vez ahora Estigia está segura. ¿Qué significaba esa frase? ¿Acaso Sor María había pactado con el diablo para cruzar el río de las almas? ¿O se refería a su propia alma, condenada a vagar por la eternidad? Nadie lo sabía con certeza. Tampoco se sabía si Sor María logró recuperarse de su terrible experiencia o si siguió luchando contra sus demonios. 345 años después, se había convertido principalmente en una figura de misterio y leyenda. Pero en el intento de estudiar tantos detalles como sea posible de este escalofriante misterio, el director del Centro de Ciencias Ludum, Daniele Abate, pudo construir un perfil psicológico de Sor María que ofrece una posible explicación médica para sus tormentos. En mi opinión, y cito textualmente al experto, la monja poseía un gran dominio de las lenguas, lo que le facilitó crear el código. Quizás padecía algún trastorno como la esquizofrenia o la bipolaridad, que la llevó a alucinar conversaciones con el maligno. Suponemos que la vida exigente del convento le provocó un gran sufrimiento psicofísico, y esta carta es el fruto de una crisis maníaca. Sin embargo, nos asombra haber hallado una coherencia general, aunque el 30% del texto sigue siendo incomprensible. Cierro la cita. Es probable que el régimen de estricta devoción y aislamiento de la hermana María agravara su estado mental y la sumiera en un abismo. Es posible que, con su talento para los idiomas, elaborara esta carta como una vía de escape a la tensión de su existencia y el tormento de su enfermedad. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras el caso de Sor María? ¿Fue realmente poseída por el diablo o sufrió algún tipo de trastorno mental? La medicina de su época no pudo dar una respuesta definitiva, y quizás tampoco la nuestra. Aunque hemos avanzado mucho en el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades mentales, reconociendo la diversidad y la complejidad de las experiencias humanas, también sabemos que el mal existe y que hay fuerzas sobrenaturales que pueden atormentar a los inocentes. ¿Cómo distinguir entre la locura y la posesión? ¿Cómo protegerse de los ataques del enemigo invisible? Estas son las preguntas que nos plantea esta historia de misterio y suspenso, que nos sumerge en un mundo de terror y fascinación. Suscríbete al canal para que haya más leyendas y relatos de horror en tu vida.